Buenas tardes. Bienvenidos un día más a un encuentro que tenemos aquí en el ciclo. Llevamos tantos años. Hoy recibimos a Pedro Miana, que nos va a hablar de tres personajes muy importantes en la historia de las matemáticas y muy relacionados con Aragón. En primer lugar, pues quiero agradecer a todas las organizadores, tanto institucionales como personales, por facilitar el tema, y en esta ocasión muy especial a nuestro anfitrión, al Corte Inglés, porque por motivos de extra organizativos tuvimos que cambiar la fecha. Estaba programado para la semana pasada, pero en esta ocasión la fecha es importante. Es importante porque no sé si saben que el viernes pasado fue el Día Internacional de las Matemáticas. Entonces, queríamos que esta conferencia estuviera lo más cercana posible. Solemos hacerla en jueves. La semana pasada, el jueves, fue día 13 y es el día 14, el Día del Internacional de las Matemáticas. Y si me permiten, pues les explico por qué. En principio, en primer lugar, porque las matemáticas se merecen un día internacional, pero tiene que ser el 14 de marzo. Ya saben que la notación de los anglosajones, cuando escriben las fechas, ponen primero el mes y luego el número del día. Entonces, para los anglosajones, el 14 de marzo es el 3-14 y 3-14 es pi. Entonces, claro, qué mejor que elegir el día pi para convertirlo en el Día Internacional de las Matemáticas. Con lo cual, bueno, nos hemos ido un poquito de la fecha, pero estamos aquí pues, en las cercanías del día pi. Además, tiene una ventaja el 14 de marzo. Todos los años hay 14 de marzo. Hay algunas efemérides pues, que se acordarán hace unos años. La ONCE hizo un enorme sorteo, el 11 del 11 del 11. Pero claro, el 11 del 11 del 11, hasta dentro de 100 años no volverá a haber otro 11 del 11. El 3-14 hay todos los años. Bueno, hecha esta pequeña salvedad, voy a hablar primero nada, un pequeño contenido de la conferencia. Y nos va a hablar Pedro de tres personas, de tres personajes históricos, matemáticos, que han tenido relevancia en su campo, relevancia científica y, sobre todo, relevancia con esta tierra y con el momento histórico. La primera persona que nos hablará es de María Andresa Casamayor. Yo no voy a decir nada de ellos, porque la conferencia va de eso. Simplemente introducirles que fue una matemática, maestra de niñas y escritora del siglo XVIII. Pueden imaginar en el siglo XVIII por lo fácil que lo tenía una mujer para dedicarse a estos avatares, ¿no? Avatares científicos y conseguir relevancia. Gracias a Pedro y personas como él, pues está aflorando el personaje y nos contará muchas cosas de ella. La segunda persona que nos hablará es Zoel García de Galdeano. Zoel García de Galdeano es una persona que vive a caballo entre los siglos XIX y XX, de 1846 a 1924, creo. Es un regeneracionista, es decir, es de la gente que pensaba que este país necesitaba pues, la escuela que fundó Costa, escuela y despensa, si hacía falta una formación, que teníamos que dejar nuestra tradicional forma de resolver problemas, que era la que había pintado Goya, que eran dos señores dándose garrotazos, y que España tenía que avanzar y lograrlo. Creo que murió muy pronto, pero sí que podemos considerarlo uno de los fundadores de lo que se ha llamado la Edad de Plata de la ciencia española. Y el tercer personaje, Pradas, desgraciadamente es una muestra de que Goya seguía teniendo razón. Si les digo las fechas de su vida y muerte lo entenderán rápido. Nace en 1910 y muere en 1936, con lo cual ya se pueden imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Y yo, del contenido de la conferencia, me abstengo de comentar nada, que para eso hemos traído a Pedro. Y ahora paso a presentarlo a él brevemente. Pedro Miana es catedrático en la Universidad de Zaragoza, catedrático de matemáticas. Tiene un número importante, más de 70, 75, creo recordar, publicaciones científicas en su campo profesional. Ha participado y organizado congresos matemáticos, ha tenido varias estancias en universidades de
de muchos países importantes, todas ellas, y bueno, pues tiene una actividad científico profesional importante. Actualmente es el director del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, que es uno de los institutos que se encargan y coordinan la coordinación de la investigación de la Universidad de Zaragoza, precisamente en su área, evidentemente en matemáticas. Pero hoy lo he venido aquí porque en su segunda gran faceta, y creo que pasión, y que no sé en matemáticas porque no entiendo a su nivel, pero en divulgación sí, que es la que más nos va a interesar, que es como divulgador. Lleva muchos años divulgando, es un enamorado de la divulgación matemática. Yo creo que es una de las personas que cree firmemente que la abstracción de las matemáticas no impide su conocimiento y que nos guste y que sea comprendida y extendida a la sociedad en general. Ha hecho eventos divulgadores y divulgativos, perdón, en muchos formatos, pues desde audiovisuales, como tiene pues Ars Cúbica, Einstein y su legado, en exposiciones como la de Zoel García Galdeano, que es el audiovisual, exposiciones, la de Einstein y el legado en Aragón. Fue muy activo en la celebración que se hizo al cumplir el centenario de la visita de Einstein en el 23. En el 23 fue, ¿verdad? Se cumplió el centenario, que Einstein tuvo a bien pasarse 2 días aquí en Zaragoza. Aparte de... Tuvimos la suerte una vez tuvo la suerte de estar en medio entre Madrid y Barcelona, pero afortunadamente al señor le convencieron de quedarse aquí. Y no creo yo que fuera porque le apeteciera ver el Pilar, que a lo mejor también, seguramente lo que le apetecía era reunirse con la gente con la que se reunió en la Universidad de Zaragoza en aquellos años. Tiene pues bastantes más exposiciones. Nos ha pasado su currículum, pero por otros motivos. Yo sí que tenía un currículum más completo de su actividad divulgadora y es es interesante, incluso apabullante por la cantidad de ciclos, charlas y participaciones. Afortunadamente lo han reconocido. Afortunadamente podemos decir que no se cumple eso de que nadie es profeta en su tierra. Tiene varios premios. En Villa de Tauste ha tenido el premio de colaboración de divulgación científica el premio que da el suplemento científico del Heraldo de Aragón, Tercer Milenio, del cual es colaborador habitual. Si alguna vez lo cogen, pues verán, con mucha frecuencia, verán artículos de Pedro. Yo sé que este currículum no le hace justicia, pero creo que lo importante es que lo escuchemos, lo veamos y que yo me calle ya de una vez, porque no tengo nada más importante que decir, sino exclusivamente escucharle a él. O sea que, Pedro, el escenario es tuyo y ya te dejo preparado esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que gracias. Oír hablar sobre uno mismo, la verdad es que todavía me sonrojo. No me gusta mucho, pero bueno. Empezamos. A mí me gusta empezar con esto. Sin ciencia no hay futuro. Lo primero es reivindicar el papel que tiene la ciencia, y la ciencia es fundamental. Este eslogan es de un periodista y divulgador del año 2012, pero yo creo que siempre es muy válido. Nosotros, los científicos, tenemos que reivindicar eso. Nosotros necesitamos reivindicarlo, creernos, y además necesitamos pedir financiación. Es así. Si tenemos financiación, haremos grandes cosas. Al menos hay que empezar con algo reivindicativo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto es lo que pasa, ¿no? Y este chiste, que es de un dibujante argentino, pues os lo leo. ¿Y para qué se puede usar esto? Le preguntan al que acaba de inventar la rueda. Y dice, no sé, no lo sabemos. Lo que hacemos es investigación básica. Eso es lo que hacemos los matemáticos, investigación básica. ¿Qué le responden los otros? Y dice, qué bonito. Nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Claro, eso es lo que pasa cuando hacéis investigación básica. Cuando haces investigación básica, en el momento no se sabe para qué sirven. Las matemáticas les pasa eso, para qué sirven. Pero cuando tenemos teléfonos móviles o mandamos fotos por WhatsApp y necesitamos decodificar y codificar esas imágenes y reducir su tamaño, se necesitan transformadas matemáticas. Y allí, si no se hubieran descubierto esas transformadas, eso no se podría hacer. Y como este ejemplo, muchísimos otros, los centros de datos tan famosos, esos centros de datos, esa inteligencia artificial que está ya, que ya
de aquí a hace un año y de aquí a 5 años lo vamos a ver mucho más, se basan en modelos matemáticos. Así que la investigación básica es fundamental. ¿En qué consiste ese éxito? Pues el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso. O sea, eso es así, ¿no? Siempre de fracaso en fracaso y sin perder el entusiasmo. Fracasamos muchas veces antes de conseguir un éxito, pero hay que mantener ese entusiasmo. Son dos frases de Churchill. Y el esfuerzo continuo no es la fuerza o la inteligencia, es la llave para desatar todo nuestro potencial. Y eso es clave y yo siempre se lo digo a nuestros alumnos, el esfuerzo. Tenéis virtudes, tenéis cualidades, habéis llegado hasta aquí, hasta la carrera universitaria, hasta ingeniería informática o hasta matemáticas, pero es el esfuerzo lo que os va a hacer el acabar una carrera universitaria. Y dicho eso, cuando me ofrecieron la invitación, ¿te apetecería hablar aquí? Pues la pregunta es la misma, ¿de qué voy a hablar? Siempre tienes esa imagen de un salto al vacío, ¿no? De qué puedo contar yo de matemáticas de una manera amena e interesante, ¿no? Y después de todo, estas son frases de Carl Sagan, otro gran divulgador, después de todo, cuando estás enamorado, quieres contarlo, quieres decírselo a todo el mundo. Por eso la idea de que los científicos no hablen al público general, me parece, hablar de ciencia me parece aberrante. Entonces, bueno, yo estoy enamorado de mi trabajo, de lo que hago, me encanta y quiero contar eso. Y bueno, también otras dos frases me pusieron un poco en camino de lo que iba a hablar. Debes conocer el pasado para comprender el presente y los descubrimientos del pasado nos han abierto las puertas del futuro. Hay un libro de Sagan muy bueno que es El mundo y sus demonios, que habla de las pseudociencias que están tan de moda ahora mismo, pues ya Carl Sagan pues lo resumía en una frase: yo no quiero creer, yo quiero saber. Es el conocimiento el que nos hace avanzar. Así pues, bueno, la idea de la charla es contar varias investigaciones basadas en matemáticos que hemos realizado desde el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, al cual pues pertenezco y ahora mismo pues dirijo, ¿no? ¿Sobre qué? Bueno, pues estamos en Aragón y bueno, vamos a adentrarlo un poco, porque si no esto podría ser muy grande, estamos en Zaragoza. Entonces se me ocurrió que podía ser bonito mencionar que, bueno, todo el mundo sabe quién es Goya, todo el mundo sabe quién es Santiago Ramón y Cajal, o Ramón J. Sender, o los Héroes del Silencio, o Salma. Eh, Pero, ¿y los matemáticos? Sabemos de María Andresa Casamayor, de Zoel García Galdeano, de José María Planas Corbella. Ahí he puesto una foto que luego diré quién es, porque también en la charla va a haber alguna pequeña sorpresa. O la foto o lo que ha comentado, lo que me ha comentado Juanjo sobre la visita de Einstein. Estos logros, estas personas, algunos eran, no voy a decir, eran parcialmente desconocidos, pero gracias a la labor investigadora, y de nuevo vuelvo a hablar de investigación, hemos conseguido nuevos datos sobre ellos y hemos conseguido darles una visibilidad que en el caso de María Andrés ha sido espectacular, pero en el caso de otros, por ejemplo, el de José María Planas Corbella, era totalmente desconocido. Y son historias que ocurrieron en nuestra ciudad y que a mí me parecen pues interesante el contarlas. Así que, más que paseos matemáticos de Zaragoza, la idea va a ser dar un paseo con matemáticos por Zaragoza y por las Zaragozas, mejor dicho, en plural, la Zaragoza del siglo XVIII, porque ahí es donde vivió María Andresa Casamayor, la Zaragoza del siglo XIX y la Zaragoza del siglo XX. No sé si me va a dar tiempo porque el programa es bastante ambicioso, son 300 años, pero la idea es ir contando un poquito quién eran estos personajes y por qué zona de la ciudad se movían, ¿no? Ese es el esquema, una pequeña introducción, primero siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Así que empezamos con María Andresa. ¿Cómo empieza mi historia con María Andresa? Pues mi historia con María Andresa comienza con una llamada de teléfono, de esas llamadas de teléfonos que a ti que te gusta recibir, ¿no? Que te llama de pronto una conocida, que es Mireia Brisqueta, que es directora de cine, tiene una productora que es Sin Tregua Comunicación, y me cuenta que yo conocí a Mireia de otro documental previo que habíamos hecho, el de Zoel García Galdeano. Pero ella me cuenta que está interesada en una persona, que era María Andresa Casamayor, que había leído que era la primera mujer que había escrito un libro de ciencia en España y que se conservaba y que había nacido en Zaragoza y quería hacer un documental sobre ello. Y si yo estaba interesado en participar realizando la labor investigadora. De nuevo, la importancia de la investigación. La investigación te da un valor extra a tu producto, en este caso el documental. Claro, pues es esa llamada que dices, oye, que sí, que quiero colaborar, es interesantísimo, ¿no? Entonces, hay muchos datos, hay muchas, bueno, el siglo XVIII empieza
Bueno, empieza con la Guerra de Sucesión y esos primeros años, desde 1701 hasta 1713, son momentos de inestabilidad. Y para Zaragoza era la guerra entre Borbones y los que apoyaban al emperador Carlos de Austria, y era un momento de inestabilidad. Y para Zaragoza estuvo varios años en posesión de los Borbones, varios años en posesión de los Austrias, salían unos, entraban otros. Es más, hay una batalla, que es la batalla de Zaragoza, que se produce justamente en los Montes de Torrero, que le llaman el Valle de la Muerte, donde ocurrió la riada de hace 2 o 3 años. Allí ocurrió una batalla en que ganaron los partidarios del emperador Carlos. ¿Por qué estoy contando esto? Porque lo que se sabía de Andresa era muy poquito. Se sabía el año que se había publicado el libro. Ahora pondré la foto del libro. El libro lleva el año 1738, pero no se sabía dónde había nacido. Decían que era de Zaragoza. Se supone que habría nacido en Zaragoza, pero no se sabía qué año. La Zaragoza de la época era de unos 40.000 habitantes. Era una sociedad bastante estamental, de los cuales unos 500 eran burgueses. Eh, es el siglo de las luces, con Ramón de Pignatelli, con la construcción del Canal Imperial al final del siglo, ¿no? Entonces, esta es la portada del libro. El libro se llama Tirocínio aritmético, instrucción de las 4 reglas llanas, que saca a la luz Casandro Mamés de la Marca y Arayó, discípulo de la Escuela Pía. El libro solo se conserva un ejemplar físico, solo hay un ejemplar que está en la Biblioteca Nacional. Y es más, lleva el sello de la Biblioteca Real, porque bueno, la guerra la ganaron los Borbones, como sabemos, y una de las primeras instrucciones que hizo el rey Felipe V fue el mandar que cada libro que se imprimiera mandaran un ejemplar a la Biblioteca Real. Y esa es la razón por la que este libro está en la Biblioteca Real, ¿no? Es el único libro. No va firmado por su nombre, no va firmado por María Andresa Casamayor, va firmado por un anagrama. Bien, evidentemente no puedo traer el libro, hemos hecho una reedición del libro, pero sí que hay un vídeo que os voy a poner sobre el vídeo, sobre el libro, perdón. Bueno, em, cuando empiezas a investigar, lo que primero tienes que mirar son las fuentes. La principal o la primera fuente es esta biblioteca de nuevos escritores aragoneses de Félix Latasa. Félix Latasa era un clérigo que se dedicó pues, a finales del siglo XVIII a recorrer todas las casas que había en Zaragoza, mirando los libros que tenía la gente y escribiendo una biblioteca sobre los escritores aragoneses y que habían publicado, ¿no? Los escritores están ordenados de una manera no alfabéticamente, sino están ordenados por la fecha de defunción. O sea, si tú quieres mirar a alguien, pues por ejemplo, Andresa, que muere en 1780, pues tienes que mirar 1780. Vale, entonces en el libro bueno, en el libro, pues, no sé cuántos volúmenes hay, 7 u 8 ahora mismo, ¿no? Está la biografía de María Andrea, ahí pone Andrea en vez de Andresa Casamayor. Y esto es lo que se sabía de Zaragoza y de particular ingenio y sabiduría de aritmética, como ella misma lo manifestó y calificó el maestro dominicano. Dominico, perdón, bueno, pone dominicano, pero es dominico Martínez, ¿no? Que también fue doctor en esta ciencia y trató a doña María con motivos de estos cálculos numerarios que ambos trabajaron en los más difíciles. Murió en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de dicha ciudad, en esa fecha, el 23 de octubre de 1780, y lo heredaron sus hermanos. El primero es el libro que se conoce, el Tironicio aritmético, que lo publicaron, y el segundo, lo llaman el Parasísolo, es un manuscrito, que esto está perdido. No se sabe qué pasó, pero los manuscritos de matemáticas, como me dijo una vez una profesora, arden muy bien en una hoguera cuando hace frío y el propietario no sabe de lo que va, ¿no? Entonces, pues esto está perdido. No solamente, digamos, era totalmente desconocida, sino a finales del siglo XIX, 100 años más tarde, en un libro de Melchor Poza, Mujeres célebres aragonesas, a ver, ya publican de nuevo la biografía de María Andrea Casamayor,
tal vez con algún dato más, pues que habitando en su casa de Calle de la Coma. Murió en la parroquia del Pilar, habitando en su casa de Calle de la Coma. ¿Dónde estaba la calle La Coma? Pues este plano es de 1852 y bueno, lo he agrandado bastante, lo he ampliado, pero la calle de la Coma, se ve allí perfectamente el Pilar, es la calle que ahora se llama Damián Forment. Esta es la calle de la Coma. Le ponen el nombre de la calle de la Coma debido a la familia de María Andresa Casamayor, porque el segundo apellido de Casamayor era de la Coma, o sea, de la familia materna. Y allí vivía la familia materna. Eh, ¿Qué hay que hacer cuando todavía no hemos empezado a investigar? Pues hay que ir a los archivos. ¿A qué archivos? A los archivos del Pilar. Y a buscar, y a empezar a buscar. Vamos encontrando cosas. Encontramos su partida de función, que ya sabíamos el año que muere. Encontramos ahí pues que recibe los sacramentos, los santos sacramentos de penitencia y se entierra en la propia iglesia del Pilar. Vete tú a saber en qué parte, pero está ahí enterrada. Y pone calle de la Coma. Ese calle de la Coma, bueno, no creemos que sea que ella viviera allí, porque hemos encontrado un registro posterior de donde vivía. Bueno, un registro anterior, mejor dicho. Ese calle de la Coma parece ser que lo que quieren decir es que es a donde tienes que ir a cobrar, a donde tienes que ir a cobrar por los servicios funerarios. Bueno, el primer descubrimiento importante, la fecha de nacimiento. Claro, ¿qué nos estaba pasando? Fuimos encontrando las partidas de nacimiento de los hermanos. Hay una hermana que se llama Valeria. ¿Qué día nace? San Valero, el 29 de enero. Entonces, en cuanto encontramos a Valeria, le comentó a Julio Bernués, que es un compañero de la universidad que hacíamos la investigación antes. Va a nacer un 30 de octubre. Si le han puesto Andresa, tiene que ser el día de San Andrés, el 30 de octubre. Y a mirar 30 de octubre y lo encontramos, ¿no? La partida de bautizo, pues es el 1 de diciembre, pero ya ponen que el año a 1 de diciembre de 1720, con lo cual le ponen ya la fecha de nacimiento, 1720. Bauticé la hija de Juan José Casamayor, natural de Olorón, en Francia, y de Juana Rosa de la Coma, natural de Zaragoza. Cónyuges de esta parroquia se llamó María Juana Rosa Andresa, con lo cual pone ahí Andresa, los 4 nombres que tiene. Fue padrino, perdón, Juan Casamayor y madrina, pues una de las abuelas, Valeria Martina Casamayor. Bien, entonces con esto ya tenemos la fecha de nacimiento y con esto ya sabemos que escribe el libro con apenas 17 años, porque el libro lo publica en el 1738, creo que es febrero del 38, o sea, todavía no había cumplido los 18 años. Publicar el libro, que lo publica con nombre de varón. El nombre de varón es además es un anagrama de su nombre, es decir, un anagrama son las mismas letras, un anagrama de 27 letras de su nombre, María Andresa Casamayor y de la Coma, reordenado de otra manera. Casandro Mamés de la Marca y Arayonoa. Eso consiste en cambiar las letras y poner ese nombre. Bueno, yo creo personalmente Zaragoza, hemos dicho 40.000 habitantes, 500 burgueses. Su padre un comerciante bastante potentado, ¿no? Comerciante francés. Se sabía quién era Andrés Casamayor. Se sabía quién era Casandro Mamés en la Zaragoza de la época. No hay mucha gente que pudiera escribir un libro de matemáticas, que lo pudiera tener dinero para pagarlo y que además pues, tuviera esa corta difusión. ¿Por qué publicar un libro de matemáticas por una mujer? Pues yo creo que la respuesta está en lo siguiente que os voy a contar. Ella nunca se casó. Ella además vivió sola, que para la época es muy extraño que alguien no se casara y viviera sola. En el censo de 1766 encontramos la casa en la que vivía. Y milagrosamente la casa se mantiene. Es la casa que está haciendo esquina justo enfrente del centro de historia, en la calle que se llama ahora Doctor Palomar. Entonces, esa es la calle Doctor Palomar y por aquí ya te metes. En la casa se mantiene, a pesar de lo que vino después, de la guerra de los sitios de Zaragoza, se mantiene en pie, incluso se ve la metralla. Pero vivió en esa casa. Entonces, ella lo que hizo, y esto también lo encontramos, es vivir de su trabajo. Ella fue maestra de niñas. Fue maestra de niñas y se encontró en un censo de las profesoras de niñas pagadas por el ayuntamiento. El seminario viejo está ahí María Casamayor. O sea, ella vivió de su trabajo. Y el padre esto lo debió ver claramente. Dijo, esta chica vale como profesora, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Vamos a publicar un libro
evidentemente con su anagrama, pero de esto le va a servir para poder vivir de su trabajo, lo cual hace que sea una mentalidad modernísima. En el propio siglo XVIII hay una mujer que vive sola y vive de su trabajo. El seminario viejo estaba en la Plaza del Reino. Bueno, ¿y dónde estaba la Plaza del Reino? Que fue sede además de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País y de la Caja de Ahorros de Zaragoza. Pues la verdad es que la Plaza del Reino duró bastante, duró hasta la mitad del siglo XX y estaba donde está ahora San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, que es todo esto, ¿de acuerdo? Pues ahí estaba la Plaza del Reino. Y allí estaba el edificio, el seminario viejo, se le llamó seminario viejo porque luego hubo un seminario nuevo que fue el de San Carlos Borromeo, el que está aquí en la plaza. Y ese fue el seminario nuevo, ¿no? Entonces el seminario viejo se quedó para distintas labores municipales. Y allí María Andresa enseñaba. Bueno, con todos estos datos colaboramos en el documental de Mireia, que se estrenó y que, bueno, recibió varios premios. Y os voy a poner un pequeño tráiler, ¿no?, del documental. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. Bueno, aquí la llaman Andrea y es que, claro, la investigación y los tiempos de rodaje son totalmente incompatibles. Es decir, lo de Andresa lo descubrimos cuando recoges la partida de nacimiento y ves que pone ahí Andresa. Y es más, cuando haces el anagrama, sale la S de Andresa. O sea, el anagrama está bien hecho con la S de Andresa, que era como a ella le gustaba. Entonces, pues cuando, claro, nosotros estábamos investigando y Mireia decía, pero ya sabéis cuándo nació. Digo, es que no sabemos si nació en Zaragoza. Estamos en mitad de la guerra, ¿no? Y Zaragoza va cayendo de bando de un lado a otro. Igual el padre que es francés tiene que salir por piernas y luego regresa. Entonces no sabemos, ¿no? Hasta que encontramos la partida y ahí se quitan todas las dudas, ¿no? Venga, saltamos de siglo y pasamos al siglo XIX. Si el comienzo del 18 fue malo, el del 19, vamos. Tenemos los dos sitios de Zaragoza. La ciudad quedó prácticamente destruida. De 55.000 habitantes sobrevivieron 12.000, lo cual es una barbaridad de gente que falleció. Pero es un siglo que empieza todo el siglo XIX, empieza a mitad del siglo XIX, un cierto crecimiento comercial y a finales del siglo ya se llega a la población de 100.000 habitantes para la ciudad de Zaragoza. También mucho por el éxodo rural que vienen a habitar Zaragoza. Se producen las desamortizaciones y se produce un crecimiento urbano de la ciudad. La Plaza de la Constitución, actual Plaza de España, el Paseo de Independencia o la construcción del cementerio. Y a finales del siglo, pues nuestro querido Paraninfo, antiguamente la Facultad de Medicina y de Ciencias, ¿no? Es el siglo de Santiago Ramón y Cajal. Es el siglo se cumplen bueno, se cumplió en aquel momento, en el 2020, los 150 años y hay un espacio ya Cajal digno dentro de ese edificio, ¿no? ¿Por qué menciono aquí a Cajal? Bueno, pues porque voy a contar una cosa de esas sorpresas que me gustan además incluir. Santiago Ramón y Cajal hizo una autobiografía que se llamaba Recuerdos de mi vida y lo publicó en 1901. Luego hizo una reedición, hay varias reediciones, y esta es ya de 1923. Digo los años porque va a ser importante. Bueno, una de las facetas que le encantaba, pues era ir recorriendo su formación, ¿no? Y entonces allí habla de lo que para él eran las matemáticas, lo cual pues para mí dices, a ver qué dice un premio Nobel de las matemáticas, ¿no? Dice, bueno, le echa la culpa también a los maestros, dice, pero no toda la culpa de la ignorancia matemática es achacable a la distracción o a la inactitud de los alumnos del instituto. Alguna responsabilidad alcanzan a los maestros. Muchos de estos, arrastrados por la rutina, parecen empeñados en inculcar a los alumnos que las nociones de geometría y álgebra y algebraica representan ociosas cavilaciones de ingenios ociosos sin más interés práctico que algunas vulgares aplicaciones a la contabilidad mercantil, a la agrimensura o a la arquitectura.
Faltos de fervor, no saben enfervorizar a sus oyentes. De aquellas frías disertaciones estaba siempre ausente el corazón y el entusiasmo. Esto él lo cuenta pues porque él no apreció la belleza de las matemáticas en el instituto. Pero sí que cuando se pone a investigar se da cuenta de la importancia que tienen. Y suelta una frase que es como la de Galileo. El universo entero, tanto en los dominios del infinitamente grande como en el arcano del infinitamente pequeño, está construido con arreglo a las fórmulas de una sabia geometría y de una admirable dinámica. O sea que él, ya como investigador, aprecia la importancia que tienen las matemáticas. Pero no es en el único espacio donde aparece la biografía de las matemáticas, en la biografía de autobiografía de Santiago Ramón y Cajal. Cuando él era joven, él pues hizo culturismo y se puso mazas, ¿no? Como dicen ahora los chicos jóvenes, ¿no? Era pues un aspecto físico tremendo, ¿no? Él decía que tenía una circunferencia torácica de 112 centímetros, que andaba mostrando un contoneo rítmico, llevaba un bastón que luego fue una barra de hierro y que vivía orgulloso y hasta insolente por mi ruda arquitectura de faquí, ¿no? Y se enamora de una chica. Se enamora de una chica que vivía en la calle 5 de Marzo, la llamada Venus de Milo. No llega a decir nunca su nombre. Y vivía en la calle 5 de Marzo una cierta señorita muy bella, de rostro primaveral, realzado con grandes ojos azules. A causa del clasicismo impecable de sus líneas, la llamábamos la Venus de Milo. Bien, nunca se atrevió a hablar con ella, solamente en una fiesta de carnaval en la Plaza de Toros, en que le regala un álbum del Monasterio de Piedra, porque era el momento en el que el Monasterio de Piedra estaba en auge, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que no es el único pretendiente. Hay otro pretendiente que va detrás de la chica, un tal M, él dice, un tal M. De ahí las iniciales que yo había puesto anteriormente, AM. Bien, y que resultaba que será un estudiante de la carrera de ingenieros. Bueno, eh, que él quería ser ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues retarse a pegarse, a ver, y quien gane vencedor, pues se llevará a la chica. Entonces se van a los sotos del Huerva para liarse a tortas, ¿no? Y uno le pregunta, ¿qué carrera cursa usted? Me preguntó mi adversario, estudio la de medicina y pienso graduarme el año que viene. Lástima que usted esté tan adelantado. ¿Y usted? Pregunté yo a su vez, en un tono así escamado. Me preparo para la de ingenieros de caminos. Aquí no había ingenieros de caminos, tenía que ir en Madrid, pero estaba estudiando aquí. Menos mal, repliqué yo, devolviéndole la puya. Entonces, ¿dónde estaban los sotos del Huerva? Pues he investigado un poco y los sotos del Huerva estaban cerquita de aquí. Si sigues la calle San Miguel al fondo, pues eran esos campos verdes que estaban allí, esos sotos entre, pues ya en lo que eran las afueras de Zaragoza. Bien, ¿qué más dices? Bueno, se dan de golpes y vence Santiago Ramón y Cajal, por eso lo cuenta, ¿no? Y entonces dicen que, bueno, al final se hacen amigos y dice, escribamos los dos en das cartas y que ella decida entre los dos y que a ver por cuál de los dos se decide. ¿Cuál es el problema? Pues que la chica tenía dinero, tenía una dote y los otros dos eran un poco pobres. Entonces se dan cuenta de que, claro, ella tenía una dote de 50.000 duros y, claro, los dos renuncian a ella, pues porque si no van a pensar que van detrás de la dote. Bien, y él dice, al final os cuento esta historia porque algo taciturno y sumamente formal y discreto, ferviente cultivador de las matemáticas, M acabó brillantemente su carrera de ingeniero. En la primera autobiografía no dice quién es M, porque está vivo M. Y entonces, en la segunda autobiografía, que ya ha muerto M, ya dice quién es. Mi amigo llamado Alejandro Mendizábal, ya fallecido, figuró entre los jefes más prestigiosos del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Si leyó estas líneas, cuánto debió reírse de aquellas chiquilladas, dice en la segunda autobiografía. Y digo, ¿quién es Alejandro Mendizábal? Alguien que se pega con Santiago Ramón y Cajal, que le encantan las matemáticas y se hace ingeniero de caminos, oye, merece la pena que lo investiguemos. En realidad es bastante, no voy a decir bastante, pero es algo conocido. En el libro de Obras Públicas e Ingenieros de Aragón, durante el primer tercio del siglo XX, hay una pequeña biografía de Alejandro Mendizábal Martín. Los Mendizábal es una saga de, digamos, de gente, voy a decir, aristocrática, formada. Incluso hubo un Luis, su hermano, Mendizábal Martín, que fue profesor de Derecho en la universidad. Entonces era gente de cierta posición, ¿no? Y su hijo, de Alejandro Mendizábal Martín, que fue Alejandro Mendizábal Peña, también fue ingeniero de caminos. Y él fue ingeniero y, sobre todo, los dos hermanos se enamoraron de dos chicas de Alcañiz
y se casaron con dos chicas de Alcañiz. Y entonces, todas o gran parte de su obra se encuentra en la zona del Bajo de Aragón, en la zona de Alcañiz. Aquí en la universidad está su expediente académico. El año coincide perfectamente con lo que dice Santiago Ramón y Cajal. Estudió las asignaturas de matemáticas, complemento de álgebra, geometría algebraica, geometría descriptiva, cosmografía, todas estas que le iban a servir luego para convalidar en ingenieros. Y estudió en Madrid. Y esa es su firma, Alejandro Mendizábal Martín. ¿Dónde estudiaron? Pues estudiaron no en el Paraninfo es de 1893, estudiaron en la antigua facultad que estaba en la Madalena, en ese edificio. Y allí seguramente pues, se conocieron, los dos se debieron encontrar, ¿no? Por un pequeño tiempo, que coinciden en las fechas, entre 1870 y 1871, se crea la licenciatura de Ciencias con secciones exactas, físico-matemáticas, físico-químicas y naturales. Así que Alejandro Mendizábal perfectamente con su expediente, como hemos comprobado, pues estuvo allí. Y además, como digo, hay que ir a Alcañiz. Y en Alcañiz es que hay una plaza dedicada a él, porque la labor que él hizo en toda la zona es espectacular. No recuerdo ahora, creo que eran alrededor de 17 puentes construyen toda la comunidad, carreteras, el Teatro de Alcañiz también es obra suya y bueno, es una persona muy, muy querida en la zona. Pero yo quería ponerle cara. O sea, cuando ves hombre, con Andresa no puedes ponerle cara, pero con este hombre que vive a finales del siglo XIX, fotografías ya hay. Y cuando encontré la foto, pues ya me quedé contento. El Heraldo de Teruel, en el Heraldo de Teruel del 29 de abril de 1897, sale su fotografía. Y este es Alejandro Mendizábal Martín. Entonces, bueno, está dedicado el artículo a toda la labor que él hizo. Estaba vivo porque muere en 1916. Y entonces, pues bueno, lo habían ya destinado a Madrid, creo, y le hacen pues un pequeño homenaje en el artículo con la fotografía. Así que esta es otra personalidad de Zaragoza que merece la pena. Finales del 19, principios del 20. Vamos a por Zoel. Bueno, Zoel, voy a poner un vídeo que cuenta un poco, debido a la exposición, pues este vídeo cuenta en 3 minutos la importancia de Zoel García Galdeano. Y además es de mi compañero Manolo Alfaro. Zoel García Galdeano fue un matemático español que desarrolló su actividad profesional entre 1870 y 1920 aproximadamente, los 30 últimos años como catedrático de la Universidad de Zaragoza, y que destacó por su labor en modernizar la matemática española. Con motivo de la celebración en Zaragoza del Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española, se ha montado en la Universidad de Zaragoza una exposición sobre la vida de don Zoel García Galdeano, teniendo en cuenta, además, que ahora se cumple un centenario de que fuese el segundo presidente de dicha sociedad. Don Zoel nació en Pamplona en 1846, en una familia acomodada. Estudió en la escuela en Pamplona y en Valencia, y posteriormente, por distintos motivos, su familia, a raíz de la muerte de su padre y de su abuelo materno, se trasladó a Zaragoza, donde estudió el bachiller, magisterio y posteriormente los estudios de filosofía y letras y ciencias, obteniendo también el título de doctor por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. A raíz de finalizar sus estudios, empezó a desarrollar su actividad profesional, primero como profesor en distintos institutos, en Calahorra, Logroño. Después tuvo un periodo que durante 6 años estuvo de escribiente en el Ministerio de Gobernación, periodo que aprovechó para obtener el título de doctor por la Universidad Central de Madrid, empezar a escribir obras matemáticas y preparar oposiciones de instituto. Fue profesor de instituto en Ciudad Real, Almería y Toledo, y allí, estando en Toledo, ganó por oposición la cátedra de geometría de la Universidad de Zaragoza en 1889, donde ejerció hasta que se jubiló en 1918 con 72 años de edad. En Zaragoza desarrolló su principal actividad, publicó muchísimas obras matemáticas, aproximadamente unas 200, y colaboró en la creación de la Academia de Ciencias de Zaragoza y de la Real Sociedad Matemática Española, y es destacado por todo el interés que puso en cambiar los programas, modernizar las matemáticas, explicaba los conceptos nuevos
que se daban en Francia, Alemania e Italia, los explicaba él en la Universidad de Zaragoza en sus cursos, y mucha de su obra fue destinada precisamente a intentar poner la matemática española al nivel de la europea. Fue muy importante el legado que hizo la Universidad de Zaragoza en su testamento. Donó más de 2.000 libros de su biblioteca particular, más de 1.000 obras de otro tipo de carácter matemático, varios modelos geométricos, dejó una cantidad para que se diese un premio a los mejores alumnos de matemáticas y física. No fue un investigador propio, aunque él apoyó y luchó mucho para que en España se empezase a realizar investigación moderna en matemáticas, y él se declaraba simplemente como un entusiasta divulgador de una ciencia maravillosa que eran las matemáticas. Bueno, pues resumido, la labor de Zoel, de don Zoel, estudió aquí en la recién creada facultad, la licenciatura, y el doctorado lo hizo en Madrid, ¿no? En la sección de exactas. Lo he puesto con un interrogante porque ahí siempre tenemos una duda, porque él dice en varios escritos que hace el doctorado aquí en Zaragoza, pero realmente el doctorado que encontramos es el de Madrid. ¿Vale? Y luego la trayectoria académica, pues lo que le ha comentado Manolo Alfaro. Es una persona que empieza desde abajo, primero como auxiliar, profesor de instituto, aprueba las oposiciones de instituto, consigue el título de doctor, entra en institutos en Ciudad Real, Almería, Toledo. Toledo era buen destino porque estaba cerca de Madrid, la gente quería ir a Madrid. Y él gana la cátedra en Zaragoza pensando en que eso le va a servir para irse hacia Madrid, ¿no? Y no, la sorpresa es que se queda aquí 30 años y realizó una labor increíble. Nunca ocupó cargos académicos, salvo unos pocos meses que le nombran decano interino. Esta es una fotografía del Instituto de Toledo, ahí está en la primera fila, con los alumnos, y lo que es importante de Zoel es esa labor de divulgación, ¿no? Él cree que hay que reformar la manera de enseñar las matemáticas, crea la primera revista matemática de solo contenido matemática en España y la crea aquí en Zaragoza, en el Progreso Matemático. Él vivía en la calle Coso 99 y justo enfrente estaba la imprenta que hacía la revista matemática, la del Progreso Matemático. Posteriormente esa imprenta es la que se queda el Heraldo de Aragón y empieza primero como diario de avisos y luego Heraldo de Aragón. Empieza allí. Entonces, la revista le dura unos cuantos años, no lo consigue mantener todo el tiempo que él quisiera, pero él era la revista, o sea, la revista es él. Él escribe los artículos, recibe artículos de colaboradores internacionales, pero gente realmente importante de las matemáticas, Mittag, Leffler, italianos, franceses. Ahí un número que se cansa decide poner en la portada cuáles son sus colaboradores para demostrar que él tenía contacto al primer nivel, ¿no? Al nivel alto. No solamente eso, sino que pertenece también a sociedades matemáticas europeas, extranjeras. He puesto porque también pertenece a la americana. Esto también es la modernidad de un pensamiento de lo que hay que hacer es agruparse. Y él pertenece a la Sociedad Matemática Italiana, a la alemana, a la francesa, a las dos francesas, a la Asociación Francesa para el Avance de la Ciencia y a la Sociedad Matemática Francesa, y eso le permite el estar a la vanguardia de los conocimientos matemáticos de la época. La revista también le servía, pues, porque tú mandas una revista y te mandan a ti una revista, es un intercambio de revistas. ¿De acuerdo? Y es más, esto también es interesantísimo, él es el colaborador español de lo que se llamó el repertorio bibliográfico de Science. ¿Eso qué significaba? Era hacer una base de datos de todos los artículos de matemáticas a finales del siglo XIX. Quieren hacer una base de datos y lo que hacen son tarjetitas como esa en las que se van poniendo las publicaciones matemáticas que ha habido. Con una letra, con un número y se van poniendo y se van ordenando. Y ahí está García Galdeano mandando sus colaboraciones. He puesto una en la que aparece García Galdeano. Bueno, socialmente era una persona bastante curiosa, aparte le gustaba el ajedrez y esta fotografía del Torneo Nacional de Ajedrez también la localizamos nosotros y allí aparece Zoel García Galdeano, es un torneo que se organiza aquí y ahí está en primera fila y es una fotografía preciosa de Gustav Freudenthal.
Y en 1923, él muere en 1924, Ángel Lafita, que era un dibujante, era un estudiante de química, pero un dibujante muy conocido que se llamaba Rodio, pues hace esa caricatura de Zoel García Galdeano. Muy bien. Vamos a contar otra cosa que es desconocida de Zoel García Galdeano. Ya ha comentado Manolo que cuando él muere deja un legado impresionante de libros, de revistas y de dinero y de testamento. Entonces, cuando leemos el testamento, él no se casó ni tuvo hijos, pero sí que tenía 2 hermanas. Entonces, de sus hermanas, su sobrino, el que hereda, también había muerto, pero su mujer no. Entonces viene su mujer a recibir, digamos, la parte de herencia que le corresponde. Y esto nos va a llevar a una conexión con Sender. Paro ahí la historia de Zoel y voy a Sender. Sender, en el año 16-17, era un joven estudiante del Instituto Técnico de Zaragoza y trabajaba en una farmacia, en una botica, en la calle San Pablo, ¿no? Leía todo lo que pillaba. Sender le encantaba, ¿no? Y bueno, eh, voy a ligarlo ya, ¿no? Entonces, la que recibe parte de la herencia de Zoel García Galdeano es la viuda de Miguel Navarrete. Entonces, investigamos a Miguel Navarrete, digamos. ¿Quién es Miguel Navarrete? Entonces, Miguel Navarrete, que era sobrino de García Galdeano, digo, pues publicó la revista Charlotte. Charlotte es una especie es un tebeo que se publicó por primera vez el 26 de febrero de 1916 y se publicó durante 8 años. Con este tebeo ganaron bastante dinero Miguel Navarrete, pero él fallece. Él fallece no me acuerdo ahora mismo en qué año, pero fallece antes que Zoel García Galdeano. Y es su hijo, Miguel Navarrete Jr., por así decirlo, el que lleva adelante la publicación con la viuda. Bien, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, yo digo, bueno, si publican un tebeo y además había jeroglíficos y jeroglíficos de cierto contenido matemático, digo, igual Zoel colaboró y publicó algo allí, que sería curioso, ¿no? Entonces eh, me puse a mirar los números, porque están digitalizados y son accesibles a través de Internet. Me puse a mirar los números, pero no encontré nada de Zoel. Pero lo que sí que encontré fueron textos de un tal Sendercito. Entonces, chistes que mandaba, iban dos por la calle y al ver a un hombre sucio, jorobado, muy feo, no pudieron menos que descalmar. Fíjate qué hombre, se parece a Esopo. Oyó el contrahecho y al momento contestó, sí, me parezco a Esopo, pero aún no habéis encontrado el principal motivo. ¿Cuál? En que los dos hacemos hablar a los animales. Entonces, textos más largos, cada vez más largos, e incluso en algunas sí que la firma como Ramón J. Sender, e incluso una colaboración de 3 páginas que también firma como Sendercito. Y estos textos eran desconocidos, es decir, nadie se había parado a pensar, nadie se había puesto a mirar esta revista con detalle de quién eran los firmantes y ver aquí los textos de Sender, ¿no? Entonces, sobre esto, pues a mí me pareció muy interesante y me parece increíble que yo tenga un artículo sobre Ramón J. Sender y sus colaboraciones en la revista Charlotte, ¿no? Esto es lo que pasa en investigación y es un ejemplo curiosísimo. Tú vas buscando una cosa y no encuentras lo que tú quieres, pero de pronto, porque estás investigando, encuentras otra cosa que hasta ahora nadie se había dado cuenta. Entonces, bueno, pues la anécdota de qué relación hay entre Zoel García Galdeano y Ramón J. Sender. Hay otra razón bastante buena, que esto también quería contarlo. El título eso de las aventuras de un inglés en el Polo Norte. eh, el Polo Norte no es el Polo Norte geográfico, es un bar. Que le llaman el Polo Norte. Pero es que en Zaragoza hubo un Polo Norte. El Polo Norte era un kiosco que estaba justo en la esquina del Paraninfo, en donde está Avenida de Goya con la Plaza Aragón, justo ahí en esa esquina. Y le llamaban el Polo Norte porque allí hacía un frío para tomarse algo, que todavía lo hace, ¿no? Entonces, claro, Ramón J. Sender lo conocía. Ahí se habría tomado pipas, una horchata, lo que sea, ¿no? Y cogió el nombre para este texto, ¿no? Entonces, a mí me hacía gracia pensar también que por los años 1916, 17, Sender se podía haber cruzado perfectamente con Zoel García Galdeano saliendo del Paraninfo, de la facultad. Bueno, avanzo un poco más, a ver cómo voy de tiempo, para contar la última historia, ¿no? El último siglo, que es el siglo XX. José María Planas Corbella. Ahí tenemos a nuestro querido Paraninfo. La facultad, al principio del siglo XX, en la edad de plata de la ciencia aragonesa, tiene una repercusión increíble. No solamente
por los investigadores que hay, no solamente por la labor de Zoera, es que hay investigadores muy buenos. Está Antonio de Gregorio Rocasolano, está Calamita. Estos investigadores consiguen traer premios Nobel, pero es que en un año vienen 4 o 5 premios Nobel. Esa es la foto que localizamos de Albert Einstein el día de su cumpleaños, el 14 de marzo de 1923, rodeado de Jerónimo Vecino y de Manuel Lorenzo, que era el secretario de la Facultad de Ciencias. Entonces, esa la labor hace que atraiga talento. Eso es muy importante también. Si tú tienes unas buenas infraestructuras, unos buenos laboratorios, vas a conseguir atraer talento. Y un día, hablando con compañeros de la facultad, pues Manolo Gasca, Mariano Gasca, perdón, Mariano Gasca, me cuenta, le escucho una historia de un matemático que lo fusilan en la Guerra Civil Española. Y yo, ¿cómo? Que hay un matemático que lo fusilan y no se sabe nada de él. No se sabe, la familia, muere en extrañas circunstancias. Y digo, ¿cómo se llamaba? José María Planas Corbella. Cuando tú investigas los apellidos y los nombres, tienes que, bueno, con los actuales recursos de Internet, pues si se llaman Ruiz Martínez, pues es más difícil encontrar cosas. Si no vas a los archivos o tienes algún dato de que el tirar. Pero el Planas Corbella, pues te hace empezar a buscar y te hace empezar a encontrar cosas, ¿no? Conseguí localizar incluso a la familia. Conseguí localizar a la familia, a la nieta y sorprendentemente a una de las hijas que todavía está viva. Así que voy a contar un poco su historia. Planas Corbella estudia y recibe una formación jesuita. Es de los jesuitas de Barcelona, es 3 años en Barcelona y 3 años en Valencia. Los jesuitas, la formación que reciben es una formación militar. Es decir, los organizan además en agrupaciones militares, hay un jefe y los visten. Esto es muy importante para él, para el desarrollo de toda su vida, ¿no? Entra con 16 años, ingresa en la Universidad de Barcelona a estudiar matemáticas. Cursa brillantemente la licenciatura de Exactas, que la termina en 1931, y sigue con su formación jesuita en una asociación que se llamaba Escola. Y es una asociación muy activista, es decir, no solamente es de oración, sino de intervenir, de gente de acción. Gente de acción. Y si hay que pegarse, se pegan, ¿eh? O sea, son gente de acción, ¿no? Él realiza la tesis con Antonio Torroja, otro apellido emblemático de saga de científicos, los Torroja, y conoce a toda la élite científica del momento matemática. Ese es Esteban Terradas, que es uno de los genios españoles de principios del siglo XX. Conoce a una estudiante, porque él va a dar clases recién acabado, va como auxiliar y conoce a una estudiante que ya está en 4º curso, que es María Ángela Puyol Solanellas, con la que al final se casa en 1934. Y realizó una estancia de investigación. Él es un investigador, es muy brillante y se va a Italia. Y la fotografía es porque esa es en Italia, ¿no? Con San Fermín, en la iglesia de San Fermín, y ese es Francesco Severi, que era un matemático de reconocido prestigio con el que va a trabajar. Al final lee la tesis el 16 de junio de 1934 y es sobre fundamentos de geometría pseudoconforme en n dimensiones. Solo he puesto el título por mencionarlo. Bien, en 1935 gana la cátedra de Geometría Descriptiva de la Universidad de Zaragoza y viene aquí, se casa, ya estaba casado, cuando consigue el grado de doctor ya se casa y ya viene aquí con María Ángeles y ese es su primer hijo que se llama también José María. Aquí ella se queda embarazada. Le iban a poner el mismo nombre que a ella, Ángels, pero el embarazo fue mal y le pusieron el nombre, eran muy devotos, bajan a rezar al Pilar y si sale bien el embarazo le pondrán el nombre de Pilar y le ponen el nombre de Pilar a la hija póstuma, porque nace después de que él muere. Él es matemático, está comenzando su carrera investigadora, así que asiste a los congresos de matemáticas. Asiste al 10º International Congress of Mathematics, que es en Oslo, del 13 al 18 de julio de 1936. Bueno, en la página web de la Universidad de Oslo, ¿no? Ahí en Noruega, tienen 2 fotos. He puesto solo una. Y yo digo, en esa foto tiene que estar Planas Corbella. Pero claro, en la que yo veía, en la que me bajé de internet, no se ve. Y me dicen, te la podemos escanear y mandártela a la mayor resolución posible. Cuesta 60 euros. Digo, venga, vale, vamos a arriesgar 60 euros. No sé si saldrá o no saldrá, pero oye, vamos a arriesgarnos. Y sale. He hecho la ampliación y se ve perfectamente. Esto es la ampliación de este trozo de aquí. Y ahí está José María Planas Corbella. Así que
pues contento, ¿no? Y en la segunda foto también sale, ¿no? ¿Qué pasa? Es un congreso internacional, el, el alzamiento nacional, la sublevación, tienen que volver los españoles. Voy a poner un mapa que he encontrado, no es mío, es de internet, de qué es cómo es la situación. Su mujer está embarazada, tienen un hijo pequeño, no vuelve a Barcelona, su mujer está en Barcelona. Ya era verano, su mujer ya se había ido a verano con los padres para atenderle el embarazo. Él decide regresar a Zaragoza. Él decide regresar a Zaragoza, que es donde pues, él tiene su destino, y se incorpora voluntariamente en el Regimiento de Infantería Gerona número 18, en la calle Hernán Cortés. La familia conserva una carta. No conservan conservan muchas cartas del periodo de novios, pero debido a todo lo que pasó, rompieron luego todas las cartas posteriores. Todas las cartas desde julio, agosto y septiembre solamente conservan una carta en la que él dice que además va a formar parte del cuerpo de telegrafistas, sección óptica, cuyo objeto es comunicar las diferentes columnas del frente de batalla, cuando no sea posible hacerlo por radio, ¿no? Estos son los telegrafistas. Bien, aquí hay que mencionar algo más y es la ermita de Santa Quiteria. La ermita de Santa Quiteria es un alto que se encuentra entre Almudévar y Tardienta. Allí lo he señalado, ahí en el Google Maps lo he buscado y ahí se ve, ¿no? Es de 553 metros, si subís tienes unas vistas espectaculares. Y domina perfectamente el camino entre Zaragoza y Huesca, que habían caído en bandos opuestos, ¿no? Y entonces también el camino con Cataluña, ¿no? Por donde venían con la comunicación con Cataluña. Esta posición es estratégica, es altamente estratégica, ¿no? Y es un enclave estratégico que constituye una de las páginas más duras del comienzo de la Guerra Civil Española. Entonces, he puesto una foto de los telegrafistas porque te hace gracia eso de telegrafistas, pero no, estaban con una bandera, dando señales con una bandera. Y Planas Corbella era el puesto que él tenía. También es cierto que desde la universidad hubo recomendaciones para que no se alistara, que se le podía buscar otro puesto que no fuera de voluntario en primera línea, ¿no? Pero él quiso. Era su formación, era con lo que le estaba educado, ahí que fue. Entonces, el dominio de Santa Quiteria por las fuerzas republicanas fue hasta el 19 de octubre del 36, que pasó a manos del bando sublevado tras un feroz ataque, ¿no? Participando en la batalla el regimiento de Infantería Gerona número 18. Bien, el número de bajas fue espectacular. O sea, durante todo el comienzo de la guerra, esa zona fue increíble, ¿no? E incluso leyendo decían los agricultores que años y décadas más tarde, cuando araban los campos, todavía aparecían huesos. O sea, fue increíble la cantidad de bajas que hubo allí. Entonces, el 24 de octubre, eso sí que está documentado, hubo un ataque de las filas republicanas dirigidos por el coronel José Eduardo Villalba, quienes en un primer momento consiguen avanzar hasta casi abandonar la posición, digamos, el bando nacional, el bando de los sublevados. Sin embargo, fracasaron porque hubo una tenaz resistencia de varias compañías de requeté, en concreto de Nuestra Señora del Pilar, al mando del capitán Francisco Pollo Aineto. Y si subís, hay todavía esa placa que dice que, Señor, tened piedad de los requetés del Tercio del Pilar, que aquí murieron por vuestra santa causa y la de España. Ahora, en todo lo alto hay muchos molinos de viento. Es un sitio, bueno, y también hay trincheras que están un poco acondicionadas para ver todo lo que aquello fue. Bueno, ¿qué pasó? Porque hay acta de defunción de José María Planas Corbella. Él estaba allí el 24 de octubre. Y el acta de defunción, ahí la tenéis, dicen que fallece el día 25 de octubre, después del ataque. Falleció en el descampado el día 25 de octubre a causa de hemorragia interna, según informe médico, y además dan un testigo que es Luis Pradel Oliver, cabo de comunicaciones. A la familia le dicen que está en pendiente de un juicio sumarísimo por haber abandonado la posición en el ataque, por causa de abandono de posición. Total, que desde la universidad también me queda constancia de que se envió
a un motorista intentando pues que si le hacían el juicio, pues que no acaban con el fusilamiento, total que él acaba fusilado, pero al día siguiente, o sea, fue una cosa de un día para otro. ¿Qué más puedo aportar con esto? Eh, investigando los miembros de la escuela, de sus amigos de la escuela, hay uno que también murió en causas, que murió en la guerra civil, que es Anguela de Sojo, además condecorado, héroe militar por sus acciones de guerra, y conseguí localizar al hijo de Anguela de Sojo. Y le comenté, y me dijo, sí, él había oído la historia de Planas, de su amigo, eran muy amigos, y que él guardaba un diario de Anguela de Sojo. Le digo, ¿podrías echar un vistazo a ver si menciona algo de Planas? Y menciona algo de Planas. Menciona 2 o 3 líneas, no menciona más. Este diario lo hace Anguela de Sojo aquí en Zaragoza, recuperándose de las heridas, porque recibió muchísimas heridas a lo largo de la guerra, ¿no? Y entonces él, voy a leer lo que pone, ¿no? Empecé a preguntar al hermano sobre amistades conocidas. Pregunté primero por Planas y fue tremenda la presión que me produjo la noticia de su fusilamiento. De todos los que huyeron de Santa Quiteria, fue Planas el único que cayó ante el piquete. Los oficiales de la Falange que iniciaron la huida no fueron ni interrogados. Cuando hoy recuerdo, cuando hoy recuerdo, no, cuando hoy recuerdo de Planas, o cuando hoy recuerdo, la triste, perdón, que me he saltado la línea, la triste muerte, se remueve toda mi pena. La muerte de Planas, el tronchamiento de su carrera tan aprovechada, la pérdida de un elemento de tan positivo valer, de valor, de tan positivo valor, de aquella inteligencia también fundada y equilibrio que empezaba a crecer, constituye un símbolo, es imagen de la tragedia, de la brutalidad de nuestro tiempo. Y con esto yo creo que ya no puedo decir nada más. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que nos ha gustado a todos, ¿verdad? He dejado para ahora, para después de precisamente después de la proyección de la conferencia, pues simplemente poner, como supongo que se habrán quedado con algo de ganas, si quieren leer más de lo que ha escrito y de lo que ha divulgado Pedro, pues les he puesto aquí unas pocas publicaciones que hacen, sobre todo pues he cogido las de la revista Conciencias, tenemos muy buena relación con la revista Conciencias, para que vean la temática variada y el tiempo que lleva. Entonces, todos estos artículos que van a ver son absolutamente libres, se pueden meter en internet, teclean Conciencias Digital y en la página principal buscan búsqueda por autores, seleccionen, búsquenlo porque ya afortunadamente hay muchos autores en la revista, pero cuando llegan a la M de Miana, pues ahí encontrarán, lo seleccionan y se aparecen todos. Pues tenemos desde estudios matemáticos del peregrinaje. Este es uno de los audiovisuales que les he dicho que hizo. También está publicado lo que es la transcripción. Claro, evidentemente no son tan bonitos como escucharle a él o ver un audiovisual, pero siempre uno se lo puede releer. Hablando del Congreso de la Real Sociedad Matemática, que fue uno de los organizadores aquí en Zaragoza, de Andrea Casamayor, tienen más información, si se han quedado con ganas, que yo creo que sí, para ver más la historia y poder releer de ella. Otro matemático, que este nos lo dejamos ya para la temporada que viene, porque invitaremos a Pedro y que nos siga contando cosas. Pues aquí tenemos a otro ilustre visitante de aquellos tiempos. Más detalles sobre lo que es la influencia de Einstein sobre la ciencia con todo el grupo de investigadores y de profesorado que había en aquellos momentos en la Universidad de Zaragoza y que al menos despertaron el interés del sabio. Y en el último número, hace poco, ha salido la historia completa de Josep María Planas y que ustedes pueden leer. Y además, pues también he buscado un enlace de vídeo. Si en YouTube empiezan a buscar, sobre todo de García Galdeano, hay bastantes. Este es un pequeño, no es el vídeo, es simplemente un fotograma.
en el que el propio Pedro pues cuenta, inicia quién es García Galdeano. Es un vídeo corto, son 2 minutos y medio, llega a 3 minutos, pero ya se ve claramente. Y luego también hay una conferencia completa suya. O sea, hay mucho material, afortunadamente, y gracias a Pedro, pues bueno, pues tenemos aquí una fuente importante y ya ven, de información sobre matemáticos, sobre matemáticas, sobre personajes de Aragón, y luego ya ven el cesto de cerezas que le van saliendo una detrás de otra. Pasamos al turno de preguntas. Tenemos un ratito todavía. Espere que le darán el micrófono. Dos cosas. Este García de Galdeano no tiene nada que ver, solamente coincidencia de apellido, ¿no? Con el del Museo de Madrid. No, Vale. nada tiene que ver. Y lo segundo, que me ha sorprendido mucho ver en azul, oye, Euskadi. Digo, "Ah, qué bien está de azulito Euskadi". ¿Cómo? En el mapa que ha sacado de España, Ah, que ha sacado de la guerra, sí, digo, sí. "Ah, qué gusto da ver a Euskadi de color azul". Pues yo cogí ese pues porque me interesaba para ver la situación, porque la verdad que él llegar hasta Zaragoza, lo cómodo para él habría sido quedarse en Barcelona, pero desobedecía y él viene a Zaragoza, a pesar de tener desde Oslo, que yo no tengo claro cómo hizo todo el viaje, porque están en Oslo y viene a Zaragoza aquí. Más preguntas. Venga, alguien que se anime por ahí. A ver, yo sí que me gustaría que nos comentara un poco Pedro, porque sé que lo ha investigado, un poco que nos hablara de ese ambiente, de esos primeros 20, 30 años, de que Zaragoza tenía cierta importancia porque es el mucho más conocedor de matemáticos, pero ha comentado pues a otros personajes. Y sí que parece que había un ambiente como muy propicio en la ciudad para ir creciendo, para ir haciendo una formación. Sí, Y no sé, un poco de dónde podía venir, si fue una confluencia de casualidades o la ciudad tenía algo que propiciar aquello. yo creo que son fichajes, es decir, es así de triste, ¿no? Pero si tú fichas buena gente, al final dan buenos resultados, es así. Entonces, se van produciendo, van llegando gente que tiene buena calidad y buena formación científica. He mencionado a Gregorio Rocasolano, o sea, su laboratorio es espectacular, no voy a decir nada aquí. Sí, es así. Pero es que está Jerónimo Vecino. Vecino es una figura bastante desconocida. Yo creo que es uno de los que influyó muchísimo en la visita de Einstein. Jerónimo Vecino fue alumno de Blas Cabrera. De Ujú. Blas Cabrera, que es amigo íntimo de Einstein, y Jerónimo Vecino además había estado en París y tenía bastantes contactos, ¿no? Entonces es otra figura que al principio del siglo XX es físico y que crea aquí un ambiente, colaboraba con el Heraldo de Aragón, tenía muchas crónicas científicas. El que has comentado, Yas Hadamard, las dos charlas que da Yas Hadamard en la Facultad de Ciencias las transcribe con bastantes ideas científicas Jerónimo Vecino en el Heraldo, lo cual es increíble, ¿no? Entonces tienes varias personas de talento que además están involucradas. El secretario o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, o el creador, el primer presidente creador, que es Manuel Lorenzo Pardo, es que era además el secretario de la Academia de Ciencias y era también un fotógrafo, era fotógrafo, iba a decir aficionado, pero profesional. Fue presidente de las primeras sociedades fotográficas de Zaragoza, ¿no? Entonces son gente de que están a la última de la ciencia, porque la ciencia es, pues ahora, igual que la inteligencia artificial, pues en aquel momento la fotografía o los rayos X o todo lo que se está produciendo, toda la explosión científica que se está produciendo. Y yo creo que es el talento y el tener los medios. Es así, son las dos cosas. Y claro, luego está la historia que dice, no, es que está entre camino entre Madrid y Barcelona, pero tú no te paras aunque tengas Madrid y Barcelona si no hay gente con la que quieres hablar.